Bueno, a ver chicos, ayer quedamos en este punto, ¿m? Así que, y les pedí por favor que en todo caso miraran la presentación que ya estaba en la página, en el aula virtual, y que en todo caso me dijeran si había quedado alguna duda respecto a alguno de los puntos que vimos ayer para que lo repasemos y podamos arrancar con lo que serían las aplicaciones concretas de todo lo conceptual y de los cálculos que hicimos ayer. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna duda o no, chicos? No, profe. Bueno, a ver. Brian, Brian, ¿estás, Brian, o no estás? Hernán, Sí, profe, ¿qué tal? querido, Ayer no pude haceme el entrar favor. a la clase. Sí, digo. ¿Cómo? Ayer no pude entrar a la clase, digo. ¿Vos, Hernán? Sí, yo. Bueno, a ver, vamos a buscar otro. Mateo, vos sí estabas porque me acuerdo. ¿Estás, Mateo? Sí, profe. Haceme un favor, Jerónimo. Ayer tocamos este tema y yo le pedí puntualmente a Serrano, que no lo veo ahora, pero le pedí que me analizara este punto en base a esto que tenemos acá, mirá. ¿Te acuerdas de esto? Sí, Bueno, entonces, ¿comprendiste bien el tema? ¿Qué es lo que quisimos decir ayer cuando analizábamos esta figura y sobre todo cuando veíamos el punto A, el punto C y el punto B? A ver si recordás eso como para que comencemos ya la clase y veamos aplicaciones concretas de este tema de elasticidad. sí, yo había entendido que esto podía ser elástico, que era cuando la variación porcentual de la cantidad era mayor a la del precio y que era inelástico si era al revés, si la variación es leve o inferior a la variación del precio, la variación de la demanda. Ah, perfecto. Ahora quiero que me interprete la gráfica que está ahí. ¿Qué es lo que pasaba en el punto A, en el punto B y en el punto C? Bien, en el punto A lo que pasa es que la pendiente era infinito porque la demanda era cero, si no me equivoco. Ahora te hago una pregunta. Sí, Eso que vos tenés ahí una recta, ¿no es cierto? sí, sí. Y entonces, ¿cómo la pendiente va a ser infinita? Eh, ¿Cómo va a ser infinita si tengo algo dividido en cero o no? Pero vos me decís la pendiente. ¿De qué estamos hablando acá? A ver, ¿alguien lo puede ayudar a Jerónimo? Sin que él se vaya, pero le demos una mano para que podamos avanzar. ¿Quién le puede dar una mano a Jerónimo? La elasticidad sería La elasticidad, ¿cierto, Luz? Está bien. Y explícale a Jerónimo y a todos nosotros qué pasaba en el punto A, en el punto B y en el punto C. ¿Qué es lo que nosotros queríamos significar ahí? que en el punto A la elasticidad era infinita, en el punto C era igual a En el- 1, eso Ujú. no juego bien. Y en ¿Y, el punto B era igual a 0. ¿Y por qué era? Porque aplicábamos qué. La fórmula de elasticidad y depende del cociente del precio sobre la demanda. Entonces, en cada punto, como los puntos extremos A y B tienen cero en alguna parte, produce que en un caso sea infinito y en el otro sea cero el cociente.
Perfecto. ¿Y eso qué significaba? Que yo en una curva como esta, en donde tengo que es una recta, entonces una curva que tiene pendiente constante, aún teniendo la pendiente constante, veía que la elasticidad iba variando a lo largo de la curva y el valor de la elasticidad dependía del punto en donde yo estaba tomando la elasticidad. Entonces, si yo lo hubiera tomado en el punto A, en ese punto yo tengo un precio, un P sub A, pero está sobre el ratio, el cociente, está sobre cero y por lo tanto cualquier valor dividido por cero es infinito. Lo mismo me pasaba en el punto B, solamente que en este caso el precio era igual a cero y tenía una cantidad demandada X sub B. Pero en ese caso, el ratio, es decir, 0 sobre X sub B, me daba igual a 0. Cualquier número, digamos, dividiendo a 0 siempre va a ser 0. Y yo podía determinar, como esto era una recta, y podía suponer que el segmento OB y el segmento OA son iguales, esa es una recta, ¿cierto? Que corresponde a un triángulo rectángulo y por lo tanto podía determinar que en el punto C, por semejanza de triángulos, encontraba justo en el medio de la recta que la elasticidad precio era igual a 1. Y entonces yo veía que tenía una variación de la elasticidad precio de la demanda entre 0 e infinito, ¿cierto? Pasando por la elasticidad unitaria igual a 1. Y eso nos permitía a nosotros determinar que aún habiendo pendiente, digamos, o tangente constante a lo largo de la curva, la elasticidad era distinta en cada uno de los puntos de la curva de demanda, que es el concepto que tiene que quedar acá, porque además lo tomamos. Le preguntamos concretamente, ¿la elasticidad precio de la demanda es igual a la tangente? La elasticidad precio de la demanda es la misma a lo largo de la curva y ustedes nos tienen que saber contestar y nos tienen que saber explicar este tipo de respuesta. Pero ahí está muy bien lo que dijo Martín y lo que complementó Luz, pero quiero saber ahora si alguno tiene alguna duda respecto a lo que significa esta gráfica, para poder avanzar en calcular lo que sería el máximo beneficio, que lo vamos a determinar tanto gráfica como analíticamente. No, profe. ¿Estamos bien? Perfecto, chicos. Sigamos entonces. Fíjense, este es un ejemplo raro, pero lo pongo porque ustedes lo pueden encontrar. No lo preguntamos nunca, pero sé que algunos profes en alguna otra universidad, no en la nuestra, a veces preguntan ¿cómo sería una curva de demanda unitaria a lo largo de la curva? Bueno, en este caso sería simplemente una hipérbole equilátera. Esa hipérbole equilátera es la que tiene, digamos, esta característica que es la única curva, digamos, que tiene la característica que a todo lo largo de esa curva la elasticidad precio de la demanda va a ser igual a 1. Es decir, a todo lo largo de la curva la elasticidad es unitaria. Fíjense, ahora, perdón, tenemos esto, ¿cierto? Acá, a ver si, ya que estamos, Martín, ¿lo podés leer? Al parrafito de arriba. ¿Lo podés leer, Martín? Perdón, tenía el micrófono apagado. Sí. Sí. Elasticidad e ingresos totales. Al conocer su valor, se puede saber si al aumentar el precio del bien, los ingresos totales de la empresa aumentarán o se reducirán. La elasticidad de la demanda respecto al precio es una herramienta muy útil para las empresas, porque predice cómo se verán afectados sus ingresos ante las variaciones en el precio. Cuanto más elástica es la demanda de un bien, menos sensible es la variación de la cantidad demandada ante los cambios en el precio y viceversa. ¿Alguien tiene alguna duda de ese concepto? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que acaba de leer Martín? Profe, yo en la parte que dice cuando más elástica es la demanda, Sí. de un bien más sensible es la variación de la cantidad demandada ante los cambios en el precio y viceversa. ¿Tomaste algún apunte o tenés a mano, o alguno de ustedes? A ver,
tiene la definición de conceptualmente de lo que hemos dicho que es la elasticidad precio de la demanda. ¿Qué es la elasticidad precio de la demanda? ¿Qué dijimos que era? ¿Qué dijimos que era? ¿Es la ¿Alguien lo tiene a demanda? mano? ¿Cómo? Si es la demanda que tiene el producto o el bien. No, no es la demanda. La elasticidad precio de la demanda es la sensibilidad, es la respuesta de ante la variación de la variable independiente en la variable dependiente, que son las cantidades demandadas. Y esto es muy simple, lo hemos dicho ayer, pero lo repito ahora. Si nosotros estamos hablando de lo que es la ley de la oferta-demanda decreciente, sabemos que cuando aumenta el precio, manteniendo todos los demás constantes, es decir, que también lo explicamos ayer, cada una de esas variables que son las ceteris paribus, lo que sucede es que hay una disminución de la cantidad demandada. ¿Por qué? Porque la ley de la demanda es decreciente. Aumenta el precio y al aumentar el precio van a caer las cantidades demandadas. Lo que vemos con la elasticidad es cómo es la sensibilidad de esa respuesta. Y decimos que es elástica cuando la variación porcentual de la cantidad demandada es mayor que la variación porcentual del precio. Dimos un ejemplo ayer, a ver si alguno se acuerda. Dimos el ejemplo de qué sucedía cuando la elasticidad precio de la demanda era igual a 3. ¿Se acuerdan de esto? ¿Alguien se acuerda del ejemplo ese? ¿Qué sucedía cuando habíamos determinado que la elasticidad precio de la demanda en un cálculo que hicimos era igual a 3? ¿Cómo teníamos que interpretarlo? Era que si aumentaba 10%, por ejemplo, el precio, iba a bajar en un 30% la demanda. Exactamente. Es decir, lo que nosotros estamos determinando cuando la elasticidad precio de la demanda es igual a 3 es que ante una variación porcentual del 1% en el precio, la variación, la caída en la cantidad demandada va a ser igual al 3%. Entonces, en este caso y en este ejemplo, vimos que había aumentado el precio un 10% y por lo tanto, si ese era el valor de la elasticidad en ese punto de la curva de la demanda, las cantidades demandadas iban a caer un 30%. Por lo tanto, si yo ahora voy al párrafo que leyó Martín, dice así: cuanto más elástica es la demanda de un bien, más sensible es la variación de la cantidad demandada ante los cambios de los precios y viceversa. ¿Qué significa esto? Significa que si en vez de ser la elasticidad precio de la demanda igual a 3, hubiera sido igual a 5, ¿cómo hubiera sido la variación en las cantidades demandadas ante un aumento en el precio del 10%? El 50%. El 50%, es decir, es más sensible, por lo tanto la curva es más elástica. Si al revés, por ejemplo, yo hubiera aumentado, ¿cierto? Hubiera aumentado el precio un 10% y la elasticidad, precio de la demanda del producto que estamos considerando en el punto fuera igual a 0,5, ¿cuál sería la variación en la cantidad demandada? ¿5%? 5%. La pregunta es, ¿aumentó la cantidad demandada? No. Sí, aumentó un 5%. A ver, vuelvo al tema para que ustedes lo comprendan conceptualmente. Aumento el precio un 10%, con una curva de demanda que en ese punto tiene una elasticidad igual a 0,5%. La cantidad demandada ha variado en un 5%. ¿Aumentó la cantidad demandada o no aumentó la cantidad demandada? ¿Aumentó o no aumentó? Lo pongamos en estos términos, a ver. Yo tengo un producto, ¿cierto? Que con un precio P sub X vendo 10 unidades, ¿cierto? Ahora,
aumento el precio un 10%, es decir, el precio va a pasar de 10 a 11, perdón, aumenta el precio un 10%, pasó de 10 a 11. Y en el punto que estoy considerando de la curva de demanda, la elasticidad precio de la demanda es igual a 0,5, ¿cierto? Por lo tanto, la cantidad demandada va a variar en un 5%. ¿Cuánto aumentó la cantidad demandada si yo tenía una cantidad demandada anterior de 10? ¿Lo están haciendo con... ¿Alguien tiene un papel, un lápiz? Sí, me da que queda 9,5 la demanda. No, 9,5 no, aumentó. A ver. ¿Pero cómo va a aumentar si aumenta el precio? Claro, queda 10,5. Aumentó el precio, ¿cierto? Pero mi caída, a ver, y ese es el concepto que ustedes tienen que entender bien. Miren, la cuestión es la siguiente. La curva, ¿cierto?, de demanda en ese punto tiene una elasticidad igual a 0,5. Yo llevé el precio de 10 a 11, lo aumenté un 10%. Como en ese punto la elasticidad igual a 0,5, la cantidad demandada aumentó un 5%. Es decir, pasó de 10 a 10,5. ¿Por qué decimos que es inelástica? A ver si alguien lo puede determinar. ¿Por qué decimos que es inelástica? ¿Por qué decimos que la respuesta es menos sensible y por lo tanto es inelástica? Porque no se puede aumentar en 0,5, porque el producto es 1. No. ¿No es así? No, porque la variación porcentual de la cantidad demandada es menor que la variación porcentual del precio. El precio aumenta un 10% y la cantidad demandada aumenta un 5%. Al ser la variación porcentual de la cantidad demandada menor que la variación porcentual del precio, la respuesta es inelástica. Y vamos a ver qué implica eso en términos de beneficio. Al revés, por ejemplo, si yo hubiera aumentado el precio a 12, por ejemplo, a ver, un ejemplo hubiera sido que yo te diga, aumento el precio un 10% y la cantidad demandada aumenta un 10%. ¿Qué tipo de elasticidad sería esa? Unitaria. Unitaria. ¿Por qué? Porque es exactamente la misma variación del precio. Es decir, cuando la variación porcentual de la cantidad demandada es mayor que la variación porcentual del precio, lo que nosotros tenemos ahí es que hay, ¿cómo te puedo decir? Una respuesta elástica, ¿cierto? Una respuesta elástica. Cuando la variación porcentual de la cantidad demandada es menor que la variación del precio, lo que sucede es que yo estoy con una respuesta inelástica. Cuando es igual, estoy hablando de que es una respuesta de carácter unitario. Y hago una corrección porque tiene razón Martín, yo me equivoqué. Así que me voy a corregir. Tiene razón Martín, cuando nosotros aumentamos el precio un 10%, la caída en la cantidad demandada fue de un 5%, por lo tanto, la cantidad total de unidades demandadas es 9,5, pero en donde él se equivocaba en la otra parte, es inelástica porque la variación porcentual, ¿cierto?, de la cantidad demandada es menor que la variación porcentual del precio. Sí. ¿Se entiende ahora? Sí. ¿Se entiende? Lo que ustedes tienen que ver, yo vuelvo un minutito para atrás, es esto. Vamos a ver si lo podemos ver, que era esa definición que habíamos visto ayer. Por eso siempre a veces es bueno volver un poquitito para atrás. Miren, esto es lo que ustedes tienen que tener siempre en cuenta. Fíjense, ahí están todas las posibilidades en la parte de abajo, esa que está sombreada, qué sé yo, con fondo medio rosa. Esas son las consideraciones que ustedes tienen que tener a los efectos de saber si la demanda es elástica, la demanda es inelástica o tiene elasticidad unitaria. ¿Estamos? ¿Se ha entendido entonces ese párrafo? Sí, profe. ¿Se entiende? Bueno, Sí, ahora bien, fíjense que acá tenemos prácticamente la misma gráfica.
Es la misma gráfica que acabamos de ver en donde hemos determinado en qué punto la elasticidad era infinita, en qué punto la elasticidad era igual a 0, en qué punto la elasticidad era igual a 1, simplemente que acá hemos marcado con unos corchetes donde la elasticidad es mayor que 1 y donde la elasticidad es menor que 1 en esa recta que, insisto, la elasticidad va variando a lo largo de la curva, pero la pendiente es siempre la misma y en este caso es constante. Y si ustedes se fijan abajo, hay una distribución que corresponde a que a lo que vendría a ser los beneficios, es decir, esa curvita que tenemos abajo que tiene un máximo en el punto en donde la elasticidad es igual a 1, es una curva que representa beneficios. Y de acuerdo a esa gráfica, se determina que en el punto en donde la elasticidad es igual a 1, yo obtengo los máximos beneficios. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es analizar una curva, ¿cierto? Vamos a hacer también el análisis de una recta, vamos a ver los valores que va tomando la elasticidad a lo largo de esa curva para que vean ustedes también cómo va variando y vamos a hacer un ejercicio muy simple para poder calcular el beneficio y vamos a obtener el máximo de manera tal de determinar gráfica y analíticamente si efectivamente es cierto que cuando yo tengo en una curva que va variando su elasticidad, cuando en el punto igual a 1 tengo el máximo beneficio. ¿Se entiende lo que vamos a hacer? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Se entiende o hay alguno que tenga alguna duda? ¿Se entiende, ¿Se entiende? profe? Bueno, entonces ahora miremos. Acá tenemos una recta, ¿cierto? En esa recta, si ustedes se fijan, está también representada con un color un poquitito, digamos, más, un poquitito más fuerte, está representada los valores de la elasticidad, ¿cierto? Entonces, fíjense, ahí están en este cuadro que está arriba, ¿no es cierto? Ustedes tienen ahí la ecuación de la recta, estamos viendo qué valores va tomando el precio en distintos puntos y estamos viendo cuál es la variación de la cantidad demandada, ¿cierto? Ahora vemos también que está marcado con amarillo en el punto 5, que al punto en donde el precio es igual a 2, le corresponde una cantidad demandada de igual a 4, y en ese punto la elasticidad precio de la demanda es igual a 1. ¿Está claro lo que es el gráfico y lo que representa la gráfica esta que está abajo, en donde vemos la recta, la ecuación de la recta que está puesta arriba y los distintos valores de la elasticidad a lo largo de esa recta que como tal tiene una pendiente constante? ¿Está claro o no está claro? ¿Está claro o no está claro? ¿Alguien tiene alguna duda antes que avancemos y hagamos el cálculo? ¿No tienen dudas, chicos? Díganmelo. Si no tienen dudas, me lo dicen y seguimos. Y si no, alguno que me diga no entiendo. Profe, ¿lo puedes repetir? Mirá, es muy simple. Volvemos para atrás. En este gráfico, si vos te fijas en el gráfico, en la curva donde está la recta de arriba, en el gráfico superior, ahí hay una recta. En esa recta está determinado los distintos puntos y las variaciones que tiene la elasticidad precio de la demanda, que pasa de 0 a infinito. En el punto medio tiene la elasticidad igual a 1. Y hay dos tramos. Si ustedes se fijan, hay un tramo que es el tramo superior, que no sé si alcanzan a ver en mi cursor, que dice que n sub p mayor que 1. Es decir, en el tramo en donde la elasticidad precio es unitaria hacia infinito, es obvio que el valor de la elasticidad va a ser mayor que 1. Y en la parte inferior
la elasticidad precio de la demanda varía de 1 a 0, es decir, es menor que 1. Este tramo es el tramo inelástico de la curva de demanda que tenemos ahí. Hay un punto donde la elasticidad es unitaria y el tramo superior es lo que se denomina tramo elástico, ¿cierto? Ahora bien, abajo, fíjense, dice ingresos, ¿cierto? Y acá hay una distribución de esta curva de ingresos en donde el máximo de los ingresos se correspondería cuando la elasticidad precio de la demanda es igual a 1. Lo que vamos a intentar a demostrar es si efectivamente el máximo de los ingresos es cuando la elasticidad precio de la demanda es igual a 1. ¿Qué hacemos ahora? Con esa consideración, ¿eso está claro? ¿Lo que acabo de decir está claro o no? Sí. Bueno, está claro. Entonces ahora venimos acá. Y acá tenemos una curva, ¿cierto? La recta que está representada con este verde más claros es una recta que tiene esta distribución de las elasticidades, es decir, la recta está representada gráficamente ahí y gráficamente están todos los valores que va tomando la elasticidad a lo largo de esa recta que está acá, ¿cierto? Y acá hay algunos puntos que son los que me permitieron con el Excel construir la curva esta, en donde ustedes van a ver que a distintos valores del precio de X tengo distintas cantidades demandadas de X. Y acá, donde dice, en la columna que dice E, corresponde a los valores que va tomando la elasticidad. Entonces, por ejemplo, miren, si yo tomara el punto, qué sé yo, donde el precio es igual a 3, vengo hacia abajo, y bueno, yo vería que entre 1,6 prácticamente cuando el precio es igual a 3, ¿cierto? El valor de la cantidad demandada, o sea, 2,8, fíjate, 2,8 acá, más o menos ahí. ¿Lo ven en el cursor? Sí. Sí. Bueno, yo bajo, ¿cierto? Yo bajo cuando es 2,8, perdón. Ahí bajo 2,8, vengo para acá y me encontraría con ¿qué? Con que el valor de la cantidad demandada es igual a 2,4. Es lo que está reflejado acá. A un precio de 2,8, el valor de la cantidad demandada es 2,4, ¿cierto? Vuelvo, fíjense. 2,8, vengo acá 2,4. Y en ese punto, si yo lo elevo arriba, tendría el valor de la elasticidad. Y fíjense que el valor de la elasticidad en ese caso es 2,3333. Hago lo mismo, 2,8 de precio, vengo acá, 2,4 es el valor de la cantidad demandada. Elevo nuevamente y fíjense, en ese punto, perdón, en ese punto, si yo lo llevara nuevamente acá, veo que efectivamente estaría representada la elasticidad con un valor de 2,33333. ¿Se entiende el gráfico ese que está ahí o no? ¿Se entiende el gráfico o no? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué deberíamos demostrar nosotros? Que en el punto 5 este que está marcado acá, cuando el precio es igual a 2, ¿cierto? Cuando la cantidad demandada es igual a 4 y en donde la elasticidad precio es igual a 1, en ese punto yo obtendría el máximo beneficio. Gráficamente, yo tendría que hacer otra vez la distribución de la gráfica, pero lo que yo voy a hacer es un cálculo muy simple utilizando máximos y mínimos. Es decir, fíjense, si la elasticidad, digamos, acá tengo el valor 2 en el gráfico, 2, ¿cierto? Vengo para acá, lo corto. Acá en este punto, fíjense, bajo y le corresponde a 4 unidades demandadas. ¿Lo vieron a eso? Que al punto 2, fíjense, bajo y veo que le corresponden 4 unidades demandadas. Subo y fíjense que el valor de la elasticidad en ese punto es igual a 1. ¿Lo vieron? Sí. Perfecto. Ahora lo que vamos a intentar es demostrar si efectivamente esto que está puesto acá, esta distribución en donde se ven los ingresos, realmente se corresponde con el análisis que nosotros vamos a hacer.
Y para eso, lo único que nosotros vamos a hacer es simplemente hacer un pequeño análisis de máximos y de mínimos. Fíjense, la curva que nosotros hemos representado es esta que está acá, ¿cierto? Q sub X igual a 8 menos 2 P sub X. Esta es la curva de demanda, ¿cierto? Fíjense que acá nosotros, ¿qué hicimos? Yo le hago esta pequeña salvedad porque estamos hablando de los ingresos máximos, pero no estamos considerando los costos. ¿Por qué? Porque mis ingresos, ustedes recuerden, y lo vamos a ver, mis ingresos son simplemente que la cantidad de productos por el precio, pero mi beneficio es la cantidad de productos por el precio menos mis costos. Yo acá no estoy considerando los costos, sí lo vamos a hacer más adelante cuando veamos producción y costos precisamente, pero en este pequeño ejercicio lo único que vamos a analizar son los ingresos, es decir, que vamos a dejar de lado los costos, pero por eso, como no estamos considerando los costos, hago esa pequeña salvedad, que no hay que confundir máximo ingreso con máximo beneficio. Máximo beneficio para una empresa lo vamos a analizar cuando veamos producción y costos, que será la próxima clase. Ahora fíjense, ¿está claro ese concepto entre ingreso y beneficio, la diferencia que hay? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, fíjense, esta es mi curva de demanda. Yo de mi curva de demanda despejo el precio de P sub X y sé que el precio de P sub X es igual a 4 menos un medio de Q sub X, ¿cierto? Y sé que mis ingresos totales van a ser igual al precio, ¿por qué? Por la cantidad en el punto en donde yo estoy considerando. Entonces, mis ingresos totales, ¿cierto? ¿Para qué? Van a ser igual para un precio igual a 4, ¿cierto? Menos un medio de Q sub X por Q sub X, ¿cierto? Ahí van a ser mis ingresos totales. ¿Se entiende por qué? ¿Cierto? Porque P sub X por Q sub X. P sub X lo reemplazo de este valor que he despejado acá y lo incorporo acá, ¿cierto? Y eso me da este valor, 4 Q sub X menos un medio de Q sub X al cuadrado. Ahora bien, los ingresos. Yo cuando necesito resolver cuál es mi... Y eso sería una ecuación que me está representando mis ingresos totales. Si yo quiero saber el máximo, el ingreso máximo, tengo que obtener la primera derivada e igualarla a 0. Eso ustedes lo han visto en análisis 1, ¿cierto? Sí. ¿Lo han visto en análisis 1? Sí, profe. Bueno, entonces lo que hago es directamente derivo esta ecuación que está acá, ¿cierto? ¿En función de qué? En función de Q sub X, y por lo tanto la primera derivada es igual a 4 menos Q sub X. De este lado, a ver, ¿qué tengo que hacer? Ahora la igual a 0. La igual a 0, entonces tengo 4 menos Q sub X igual a 0, por lo tanto Q sub X es igual a 4. Y si yo reemplazo acá arriba Q sub X, el valor de P sub X es igual a 2. Y por lo tanto, mis ingresos totales son P sub X por Q sub X, es decir, 4 por 2. Y mi ingreso máximo va a ser igual a 8. ¿En qué punto? En el punto donde la elasticidad precio es igual a 1. ¿Se entiende o no se entiende, muchachos? Sí, profe. ¿Se ha entendido? Sí. Sí, sí. Ahora le hago una pregunta. ¿Qué estaría faltando para que yo esté seguro que eso es un máximo? ¿Cuáles son las condiciones para determinar un máximo y un mínimo? El signo de la segunda derivada, profe. El signo de la segunda derivada, ¿cierto? Yo no lo hago porque estoy absolutamente seguro porque hice la gráfica, ¿cierto? Pero recuerden ustedes, y normalmente no van a tener ese problema, pero no los quiero confundir tampoco porque ustedes a lo mejor ven algún otro problema de máximos y mínimos, y recuerden que los máximos hay que analizar si es global, si es local y sobre todo si es un máximo y un mínimo. Para que sea un máximo, la segunda derivada debería tener ¿qué signo? Negativo. Negativo. Porque si fuera un signo positivo, yo estoy hablando de un mínimo. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, entonces lo que sucedería, fíjense, es que en este caso puntual yo estoy hablando de este máximo que está acá.
ese máximo que está acá es el que se corresponde con la elasticidad precio igual a 1. Es decir, que ustedes deberían tender para ustedes, a ver, dos cosas tendrían que ver. En este punto, fíjense, perdón, en este punto, uno que está acá y acá viene la primera cuestión práctica, ¿cierto? Yo miro acá, con el cursor me voy hasta acá. Esta es la curva, esa curva que ustedes ven ahí, es la curva de la elasticidad precio de la demanda. En el punto donde es igual a 1, yo obtengo el máximo beneficio. Pero, fíjense que a partir de ese punto, como está puesto acá, ¿cierto? De este punto, este es el tramo inelástico y este es el tramo elástico. Por lo tanto, si yo tengo un producto y ese producto está trabajando en la parte inelástica, a mí me convendría aumentar el precio, ¿para qué? Para aumentar mis ingresos. Pero si estoy en la parte elástica, como la respuesta en la caída de las cantidades demandadas va a ser mucho mayor que mis ingresos, bueno, probablemente no me convenga. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en este análisis que está acá, ¿cierto? Fíjense, acá está todo ese parrafito que está ahí, pero lo vamos a hacer muy simple. Fíjense, acá estamos hablando de una demanda inelástica. Yo acá, en el gráfico que tengo a la izquierda, ustedes ven que esta es la curva, ¿cierto?, de demanda que estamos considerando. Fíjense ya que la curva es una curva medio de carácter casi vertical, paralela al eje del precio. Es decir, que si yo le dijera a ustedes, che, haceme una curva de demanda inelástica, bueno, seguramente ustedes tendrían que tratar de que sea próxima a una vertical paralela al eje del precio, ¿cierto? Y acá en esta curva yo veo que tengo un precio de 1 y una cantidad demandada de 100. Es decir, al precio igual a 1, a una unidad, la cantidad demandada es igual a 100. Y lo que yo voy a ver ahora es que si aumento el precio a 3, mi cantidad demandada, digamos, mi cantidad demandada cae a 80, ¿cierto? Pero veo que mis ingresos han aumentado. ¿Por qué? Porque si yo me fijo acá, si el precio era 1, perdón, si el precio era igual a 1, yo vendía 100 unidades. 1 por 100 me da la totalidad de mis ingresos y eso es igual a esta área sombreada que está acá, que representa mis ingresos iguales a 100, ¿cierto? Pero cuando yo aumenté el precio, digamos, de 0 a 3, es decir, yo aumenté un 200% mi precio, mi caída ha sido apenas del 20% en la cantidad demandada. La respuesta ha sido inelástica y entonces yo veo que mis ingresos han aumentado 240. Entonces, en este caso, en donde yo tengo una curva de demanda inelástica, si yo fuera un productor y quiero maximizar mi beneficio, estaría viendo hasta qué punto puedo aumentar el precio de manera tal de aumentar mis ingresos. Es más, no, si yo analizara también los costos, ustedes fíjense que los costos de producir 80 unidades son menores que producir 100 unidades y por lo tanto no solamente estarían aumentando mis ingresos, sino también probablemente mis beneficios, porque están aumentando mis ingresos y también están bajando mis costos. ¿Se entiende esa gráfica o no? Sí, profe. Lucas, a ver, explícala. Para alguno que a lo mejor no la entendió, explícala. Bueno, que la curva es casi paralela, digamos, al precio, que significa que la curva es, digamos, casi inelástica. No, casi no, es inelástica. Bueno, es inelástica. Por lo que si lo vendemos a un producto a un peso y vendemos 100 productos de a ese precio, o sea, un peso, vamos a tener un ingreso de 100. Y si lo subimos al precio a 3 pesos, al ser inelástico, la cantidad demandada no va a bajar demasiado, entonces vamos a vender 80 productos a 3 pesos
y vamos a incrementar los ingresos significativamente, digamos. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que acaba de decir Lucas? ¿Alguien tiene alguna duda, chicos? Porque estas cuestiones son muy conceptuales, pero luego a veces a ustedes les cuesta un poquito explicarlo. No hay duda. Sí. Para hacer este tipo de análisis en la práctica, digamos, en la vida real, por ejemplo, nosotros tenemos un producto, un caramelo, por ejemplo, lo vendemos a 1 peso y queremos analizar más o menos la elasticidad, como este ejemplo, Sí. lo aumentamos a 3 pesos, por ejemplo, y para hacer este tipo de análisis tendríamos que mantenerlo 1 mes, No. 2 meses. Vos lo que tenés que hacer es No hay- estudiar el mercado. Ustedes lo que están haciendo ahora, por eso todo esto tiene una aplicación concreta. ¿Cuál es el tema? Vos tenés que saber cuál es la elasticidad del producto que vos vas a vender o vas a producir. ¿Cómo lo hacés? Investigando en el mercado. Por ejemplo, a lo mejor vos no podés encontrar puntualmente la elasticidad del caramelo, pero te aseguro que si vos entras a internet vas a encontrar, y yo creo que ahí te pongo en algún lado, distintos valores de elasticidad de distintos productos. Entonces, estos son cosas que están muy estudiadas, en donde vos, el mercado, digamos, como tal, tiene una enorme información, ya sea por internet, o te dedicas a preguntar, vas a un negocio. Lo más difícil de un negocio es conocer el mercado en donde vos vas a introducir ese producto. Si vos no tenés información del mercado, no podrías de ninguna manera tratar de producir o de vender algún producto o algún servicio determinado. Ese es un gran error que se comete cuando uno es un emprendedor. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros queremos emprender en la fabricación de un producto, en una actividad o en brindar un servicio que nos gusta a nosotros. Pero ahí cometemos 2 errores. El primero es que no sabemos si les gusta a los demás. Nosotros no, a ver, acá estamos hablando como economistas y por lo tanto, como economista, yo cuando hago alguna actividad tiene que estar siempre orientada a obtener un máximo beneficio. Entonces, yo no me debo enamorar de la actividad, yo no debo hacer lo que a mí me gusta, debo hacer lo que el mercado demanda, ¿cierto? Y en función de esa demanda insatisfecha de un mercado, proponer una oferta. Ahora bien, yo tengo que conocer el mercado primero para saber si hay una demanda insatisfecha y segundo, para saber cuál es la característica que tiene el producto que yo quiero introducir en ese mercado. Es decir, si tiene una curva de demanda elástica, una curva de demanda inelástica o unitaria. Y además, obviamente, tengo un montón de herramientas, básicamente por internet o analíticas, que me permiten determinar datos como este. ¿Para qué? Para saber, a ver, ustedes recuerden lo siguiente, yo acá estoy diciendo aumentamos el precio, pero cuando estamos en un mercado de competencia perfecta, de lo que nosotros estamos hablando es que las empresas son precio aceptantes, es decir, no fijan el precio lo fija el mercado. Por lo tanto, esa información del mercado es la que yo tengo que tener. Pero puede suceder, por ejemplo, que a lo mejor por X motivo, e insisto, hay una demanda insatisfecha y por lo tanto, en esa demanda insatisfecha, a mí me convenga aumentar el precio aún a riesgo de que efectivamente pudiera bajar la cantidad que me están comprando a mí. Pero como hay demanda y esa demanda es firme y sostenida, podría pasar lo que está sucediendo acá, que al aumentar un 200% mi precio, bueno, mis ingresos en realidad aumenten a pesar que la cantidad demandada fuera menor. ¿Por qué? Porque esa es la respuesta de la demanda inelástica cuando hay un aumento del precio. ¿Está claro esto? Sí. ¿Está claro, no es cierto? ¿O alguien tiene alguna duda? Sí, profesor, quedó claro, gracias. Bueno, insisto en esto. Ustedes cuando hagan el proyecto, ustedes tienen que conocer el mercado en donde ustedes van a proveer un bien o un servicio. Entonces ahí van a conocer las características de la curva de demanda del producto, bien o servicio que ustedes quieren satisfacer. Acá tenemos otro ejemplo. En este caso,
Fíjense, estamos viendo una curva que es de demanda elástica. Lo primero que ustedes ven es que la curva está más horizontal y más paralela al eje de las cantidades. O sea que si yo le digo a ustedes, che, hagan una gráfica de una curva de demanda inelástica, va a ser más bien tendiente a ser paralela al eje de los precios. Y si le digo hagan una curva de demanda elástica, más bien va a tender a ser una curva paralela al eje de las cantidades. ¿Está claro eso? ¿Está claro eso, chicos? Sí. Bueno, fíjense entonces acá lo que sucede. Acá lo que yo tengo es un producto que lo estoy vendiendo a un precio de 4 unidades monetarias y a ese precio tengo, digamos, me adquieren 50 unidades del producto, ¿cierto? Y ahí tengo un ingreso de 200, que es 4 por 50, eso es igual a 200. Yo decido aumentar, fíjense que estoy aumentando un 25%, paso de 4 a 5, ¿cierto? Y cuando paso de 4 a 5, lo que sucede es que tengo una caída en mis cantidades demandadas de igual a 20. Por lo tanto, mis ingresos se reducen un 50% porque estoy pasando de un ingreso igual a 200 a un ingreso igual a 100. Esa es la característica de una demanda elástica, en este caso muy sensible ante una variación, de un 25%, fíjense, una variación de un 25% en el precio, prácticamente mi caída en las cantidades demandadas es superior a un 50%, porque si fuera una caída del 50%, acá estaría hablando de 25, cayó 20, así que yo te diría, tengo una caída en las cantidades demandadas aproximada al 60%. ¿Se entiende eso? Sí, ¿Se entiende profe. eso? Perfecto. Acá tenemos un ejemplo, ¿cierto? Fíjense, esto es algo que sucede mucho porque las curvas de demanda en los mercados agrícolas normalmente son muy elásticas y son en donde podemos decir que se asemeja mucho más a lo que sería los mercados de competencia perfecta. Y en este caso, lo que nosotros vemos que lo que está sucediendo, fíjense, el precio del trigo, hay una caída en el precio del trigo, pero la demanda es inelástica, por lo tanto vemos que hay un desplazamiento de la curva de demanda, fíjense, y hay un aumento entonces proporcionalmente menor a la cantidad vendida, y ahí hacemos el mismo análisis. Si ustedes se fijan, a 3 pesos, yo vendía 100 unidades, y por lo tanto mis ingresos eran 300. A 2 pesos, ¿cierto? Vengo para acá, y lo que yo estoy vendiendo ahora son 110 unidades. Por lo tanto, pasé de un ingreso igual a 300 a un ingreso igual a 220 y por lo tanto cayó mis ingresos. Esto sucede mucho en los productos agrícolas. Ustedes recuerden, a ver, por ejemplo, que alguien me lo comentó, creo que alguno de ustedes era cuando hablábamos del precio de la frutilla, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos del precio de la frutilla. Sí, ¿Qué pasa? Sí, ¿Qué profe. pasa inicialmente en los primeros días, cuando apenas aparecen las primeras frutillas? ¿Compramos nosotros ese precio? Muy Es poco. un precio más alto y por ende no se trata de No lo compramos. Entonces, pero cuando empieza a bajar el precio, probablemente no todos salgamos desesperados a comprar frutilla, ¿cierto? Entonces ahí hay una demanda que puede tener una característica inelástica, baja el precio, ¿por qué? Bueno, porque obviamente tienen una enorme cantidad de fruta, esa fruta no hay muchas plantas que puedan liofilizarla o ponerla en cámara frigorífica y por lo tanto tiene que venderse rápido, ¿por qué? Porque es un producto perecedero. Bueno, entonces baja el precio, pero tampoco es que la demanda sube enormemente. Bueno, no sube y al no subir seguramente los ingresos de los productores de frutilla son menores. ¿Esto qué sucede? Sucede, digo, permanentemente en los mercados agrícolas. Esto pasa con las peras, pasa con las manzanas, pasa con los duraznos, pasa con todos esos productos. Es más, ustedes recuerden que cuando hablamos de algunas cuestiones que parecen de sentido común,
pero que luego en la práctica no se benefician. Recuerda cuando nosotros decíamos, es muy probable que un productor teniendo una excelente campaña y una excelente cosecha, sus ingresos disminuirán. ¿Recuerdan eso que lo dijimos en las primeras clases cuando hablábamos de falacias económicas? ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan eso o no lo recuerdan? Sí, profe. Bueno, de cualquier forma, ustedes lo tienen puesto ahí en las primeras presentaciones. Entonces, esto que están viendo ustedes explica un poco eso que nosotros inicialmente lo habíamos dado como una afirmación. Fíjense, esto que ustedes tienen acá es lo que ustedes van a ver en el libro, ¿cierto? En el libro, ¿y cómo se lee esto? Fíjense, acá tenemos, si el precio P sub X aumenta, ¿cierto? Y la demanda es elástica, es decir, que la elasticidad precio de la demanda es mayor que 1, por lo tanto la cantidad demandada de X sub D disminuye porcentualmente más que lo que aumenta el precio, los ingresos de los vendedores, que el ingreso es igual al precio por la cantidad demandada, se reducen, ya que los ingresos bajan, el precio sube, la cantidad demandada baja. Es decir, que lo que tenemos acá es un pequeño cuadro que resume lo que sucede cuando yo tengo una respuesta elástica en el punto que estoy considerando de la curva de demanda. ¿Se entiende cómo hay que leer esa primera fila? Sí, profe. Sí, profe. Y ahí ustedes tienen cada uno de los casos posibles. Fíjense, acá tenemos qué es lo que sucede cuando los precios aumentan, cuando tengo los distintos tipos de elasticidades, y qué sucede cuando los precios disminuyen ante los distintos tipos de elasticidades. Es decir, ahí están todos los casos posibles para que ustedes no tengan ningún tipo de confusión respecto a lo que vimos. ¿Hay alguna duda hasta acá, chicos? Porque con esto estamos terminando lo que es elasticidad precio a la demanda y vamos a ver 3 tipos de elasticidades más que obviamente nos vamos a ahorrar todo el análisis que hicimos hasta acá porque es muy similar y simplemente vamos a ver las características que lo distinguen de esta, pero ya de manera muy corta y muy precisa. Pero la pregunta es si hasta acá han entendido el concepto de elasticidad. Sí, profe. Bueno, perfecto, chicos. Entonces ahí tienen todos los casos, ustedes lo pueden analizar y obviamente tienen todo el desarrollo posterior que esto ya está en el aula virtual, ¿cierto? Entonces sigamos. Fíjense, acá podemos dar un par de ejemplos, ¿cierto? Que bueno, me gustaría tener un pizarrón y poderla dibujar, pero ahí hemos puesto 2 o 3 cuestiones que a veces hay que considerar, ¿cierto? Por ejemplo, ahí hablamos del mercado de las drogas y las sustancias adictivas, que dijimos que son el cigarrillo, el alcohol, ¿cierto? Algunos medicamentos, hay gente que lamentablemente es adicta a ese tipo de sustancias. ¿Qué característica creen ustedes que tiene la curva de demanda de ese tipo de productos? ¿Será inelástica, será elástica, será unitaria? ¿Cómo la ven ustedes? Inelástica. Inelástica. Inelástica, por lo tanto uno podría preguntarse lo siguiente, ¿cierto? Si es inelástica, uno podría decir, a ver, la política antidroga es una política que está analizada desde el punto de vista económico, ¿eh? No estamos hablando de temas de seguridad, estamos hablando de economía. En economía yo podría decir que la política que se lleva antidroga es digamos, a partir de la oferta o a partir de la demanda. ¿Cómo la verían ustedes? ¿Qué hacen las fuerzas de seguridad para combatir las drogas? Supuestamente, por lo menos, porque bueno, hay muchas discusiones sobre eso. Van por los oferentes, digamos. Va por los oferentes, o sea que está afectando más que nada o está intentando limitar la oferta, ¿cierto? Sí. Si limita la oferta, a ver, ¿por qué? Porque vos decís, bueno, persigue a los oferentes, estos que son los traficantes, y por lo tanto impide que haya una mayor cantidad de droga en el mercado, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué pasa con el precio de las drogas? ¿Sube o baja?
Sube. Sube. Entonces podría pasar lo mismo que tenemos acá en este gráfico, ¿cierto? Si el precio sube, aunque la cantidad demandada baje, los ingresos de los narcos podrían estar aumentando. ¿Es posible eso que yo acabo de decir? Exacto. Entonces, eso explica que en muchos lugares del mundo haya personalidades muy famosas. Yo me acuerdo de una que es Vargas Llosa, pero hay varios economistas y hay varias personas, digamos, de muy reconocido valor intelectual, que dicen que en definitiva, en vez de, penalizar la venta de droga, lo que debería hacerse es simplemente liberalizar el precio de las drogas. Liberalizando las drogas sucederían dos cosas, que habría un control, en algunos casos por parte del Estado, yo le voy a dar algunos ejemplos ahora, se los voy a comentar, y eso haría que el precio de las drogas bajara absolutamente y por lo tanto también los ingresos de los traficantes. Y sobre todo al liberalizar, lo que se solucionaría son los problemas de corrupción vinculados al mercado de las drogas, porque ustedes saben, por ejemplo, que en México han intentado combatir los narcos utilizando las Fuerzas Armadas y lamentablemente la corrupción por la cantidad de dinero que manejan los narcos ha afectado gravemente a las fuerzas de seguridad. Y por lo tanto, hay gente que dice esa es una batalla perdida, mientras haya consumidores que están dispuestos en cualquier circunstancia por las características inelásticas de la curva de demanda del mercado de drogas y sustancias adictivas, siempre lo van a consumir. Y por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es atacar desde el punto de vista económico a este problema desde el lado de la demanda. ¿Cómo? Liberalizando el precio. Al liberalizar el precio, es cierto, habrá personas que consumirán más, pero los beneficios y los ingresos de los narcos van a bajar, por lo tanto van a bajar todos los problemas vinculados a la corrupción en el mercado de las drogas. Por eso es que entre otras circunstancias ustedes ven que se ha legalizado el uso de la marihuana en Uruguay, pero no solamente en Uruguay. Hay muchos argentinos que van a trabajar a California, trabajan 3 meses. ¿Por qué? Porque ahí hay también un mercado legalizado de marihuana y van a recoger marihuana, digamos, para procesarla y para poder hacer cannabis. Eso en un caso, pero en algunos otros lugares, como por ejemplo Holanda, particularmente Ámsterdam, ustedes saben que prácticamente hay lugares donde la gente compra libremente las drogas y tiene lugares en donde van a drogarse para evitar ¿qué? Para evitar las consecuencias no deseadas de esa drogadicción. Acá hay un tema que tiene que ver ya no con lo económico, sino que tiene que ver con lo ético y lo moral. Es decir, si uno considera ético y moral que se liberalicen las drogas o no. Bueno, por eso mismo uno siempre tiene que entender que cuando habla de economía, siempre hablamos en un contexto y la economía se mueve en un contexto social, político, cultural, ético, religioso, bueno, que a lo mejor impide tomar un tipo de decisión. Pero en este caso, si uno lo analiza desde el punto de vista económico, hay un intento de la fuerza de seguridad de una restricción de la oferta y en muchos casos se habla que esto se resuelve simplemente reduciendo los ingresos de los narcos, haciendo que sea un negocio de poca rentabilidad, por lo tanto lo abandonarían y para eso lo más conveniente sería liberalizar el precio de las drogas. ¿Se entiende ese concepto? Sí, profe. Bueno, el ejemplo que tenemos abajo es el transporte público, ¿cierto? El transporte público tendría una curva de demanda elástica o inelástica. ¿Qué opinan ustedes? Inelástica. Inelástica, es decir, la gente va a necesitar siempre el transporte público. Ahora la pregunta sería, ¿por qué se subsidia el transporte público? Ustedes ingresen, vamos a ver si en algún momento lo puedo ver. A veces doy los datos, ¿no? Pero depende del tema y del momento. Sí he dado los datos y lo tengo disponible cuando di algunas clases en civil,
pero básicamente ustedes saben que hablamos de miles de millones de subsidios al transporte público, particularmente, como siempre, en la provincia de Buenos Aires, porque es la provincia que recibe una mayor cantidad de subsidios. El federalismo, la verdad que es muy escaso en la Argentina. Nos decimos un país federal, pero bueno, obviamente hoy no todos los recursos por cuestiones políticas van a la capital federal, pero sí se dirigen hacia la provincia de Buenos Aires y el resto de las provincias queda en las mismas circunstancias. Por eso nosotros pagamos el boleto más caro, por eso nosotros pagamos la electricidad más cara y en general los servicios mucho más caros que en la capital federal o en la provincia de Buenos Aires, donde los ingresos son relativamente mucho mayores que acá en Tucumán. Pero bien, el transporte público entonces tiene una curva de demanda inelástica. Entonces la pregunta sería, ¿por qué no, si la gente igual lo va a tomar, ¿cierto? Igual lo va a tomar, ¿por qué no se aumenta el precio del boleto? ¿Cuáles serían las consideraciones que uno haría para no elevar, digamos, para mantener subsidiado el precio del boleto y que sea un boleto barato y asequible para los trabajadores? ¿Cuál creen ustedes que podría ser ese motivo? Una cuestión de política, digamos, política social para que sea accesible a todos los trabajadores. Está bien. Tiene que ser como accesible a todas las clases sociales. Está bien, ese es uno de los motivos porque sería, digamos, como un aumento de salario indirecto. Es decir, cuando a mí me evitan un gasto, de alguna forma me están beneficiando y es una especie de, a ver, al no hacer ese gasto, yo tengo un beneficio en mi salario. Sería como un aumento de salario, te digo, indirecto. ¿Y cuál es el otro gran motivo? Hoy, sobre todo. ¿Qué pasaría si no hubiera transporte público barato? La gente no se movería. ¿Cómo? La gente no se transportaría a grandes Yo te aseguro. Y perdería el trabajo o buscaría. Yo te aseguro que la gente se movería igual. Porque volvemos a esto. Si la curva de demanda es inelástica, ¿qué significa? Que yo aumento el precio y la cantidad demandada no es que se va a ir a cero. ¿Por qué? Porque no es una curva de demanda elástica en donde cualquier aumento de precio va a hacer que la cantidad demandada caiga a cero. ¿Cierto? Es una curva inelástica, por lo tanto lo que va a suceder es que a una variación porcentual del precio va a haber una caída, pero una variación porcentual menor que el aumento del precio. Por lo tanto, va a haber gente que va a seguir utilizando el transporte público. Pero ¿qué sucedería con dos aspectos que hoy preocupan enormemente en las ciudades? ¿Nos puede dar una pista? ¿La delincuencia? Los autos particulares. ¿Cómo? ¿Cómo alguien, no sé quién dijo algo ahí de los autos? Pienso que van a utilizar más transporte por su cuenta. Entonces, en vez de ¿Y que eso vaya en qué colectivo, significaría? como ¿Y eso qué la significaría? contaminación. Un colapso en el tránsito. Claro, Un problema de contaminación, tránsito, colapso. exactamente, un problema en el tránsito y en la circulación en general de la ciudad. ¿Y cuál sería el otro gran problema que hoy prácticamente los ingenieros y en todos lados estamos todos muy sensibles? ¿La inflación? No, La contaminación. los aspectos ambientales. Entonces, si yo fuera el intendente de la ciudad, obviamente que intentaría por todos los medios, a ver, tres cuestiones. ¿Qué le importa a los concejales? Los concejales le importa lo que alguien dijo en algún momento acá, el rédito político o la pérdida de rédito político si aumento el precio del boleto. Por lo tanto, no lo quieren aumentar. En términos políticos, tratan de que el boleto, a pesar de la inflación existente, se mantenga estable, que no varíe, ¿cierto? Y a mí como intendente, si yo fuera el intendente, me preocuparían mucho los problemas de circulación, los problemas de tránsito y sobre todo los problemas de contaminación
Más si estamos en una ciudad que intenta decirse que es histórica, una ciudad que pretende vivir del turismo, en donde los ruidos, la contaminación, los niveles, a ver, todo lo que significa, inclusive en términos de cuestiones ambientales que nosotros estamos acostumbrados, pero que a la gente que viniera de afuera no le va a gustar. La diferencia de temperatura que hay en un barrio en Tucumán con el centro de la ciudad, yo creo que ustedes lo notan inmediatamente, sobre todo a la noche. Usted esos días de mucho calor, vos estás en un barrio de Tucumán y tenés una temperatura, te vas al centro de la ciudad y ¿qué pasa? Está hirviendo. Hay otra Bueno, temperatura. entonces todo ese tipo de cuestiones son las que hacen que a pesar de que el transporte público tiene una curva de demanda inelástica, bueno, los aumentos de precios siempre sean menores a los valores, digamos, que deberían actualizarse por inflación. Y obviamente eso obliga a subsidiar porque las empresas necesitan tener determinado nivel de ingreso y de beneficio porque nadie trabaja gratis. Si yo tuviera una empresa de transporte, yo quiero obtener mi beneficio. Obviamente hay que procurar que esos beneficios sean beneficios normales y no extraordinarios, por una parte, y por otra parte, digamos, a mí me interesa que el precio esté barato por estas consideraciones que ustedes han hecho y por lo tanto hay que subsidiar. Y los subsidios al transporte, cualquiera de ustedes lo puede ver ahora mismo, son miles de millones de pesos, particularmente muy concentrado en la provincia de Buenos Aires, que tiene los mayores problemas de transporte. Porque ustedes fíjense, las redes del subterráneo, los ómnibus que vienen de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, bueno, casi todos los recursos están planteados ahí. Y en el interior tenemos los precios que tenemos, ¿por qué? Porque los subsidios, más en una provincia como la nuestra, en donde prácticamente buena parte de los ingresos de la provincia son por coparticipación federal y no por impuestos que nosotros mismos estamos generando. Yo no recuerdo bien la cifra, pero hasta hace un tiempo los ingresos de la provincia eran entre 65 y 70 por coparticipación federal y recursos propios aproximadamente un 30 o un 35%, con lo cual eso también explica los niveles de dependencia política que tiene la provincia de Tucumán respecto de la nación y del gobierno central. ¿Por qué? Porque la mayor parte de sus ingresos vienen de la nación y por eso los gobernadores, lamentablemente para nosotros, son sumisos y obedientes con el gobierno central porque además, como la ley de coparticipación federal, digamos, no es una ley que prevé casos como esto, en muchos casos dependen de asignaciones directas. Y esas asignaciones directas, bueno, pueden venir o pueden no venir. Hay provincias que se le plantan al gobierno federal, ¿cierto? El caso de Córdoba, el caso de Santa Fe. Hemos visto provincias más chicas como San Luis que le han ganado juicios a la nación por recursos que no han sido girados, pero tenían espalda para aguantar. Tucumán no tiene espalda para aguantar. Ustedes fíjense que en Tucumán prácticamente no se hacen obras con recursos propios. El gobernador de turno es un mendicante por obras ante la nación. ¿Por qué? Bueno, porque dependemos de esos recursos que son asignaciones directas. Y eso tiene que ver mucho con el tema de subsidios. Pero le ponía estos dos ejemplos para que ustedes vean que al margen del análisis económico siempre hay un análisis contextual para tomar una decisión de economía política. No sé si quedó claro con estos dos ejemplos. Sí, profe. Bueno, perfecto chicos. Ahora rápidamente vamos a pasar a los que son los mismos análisis, simplemente que ahora con un par de diapositivas que yo les pase, ustedes van a ver cuáles son los otros tipos de elasticidad y cómo analizarlo. Fíjense, acá tenemos lo que se llama la elasticidad cruzada, ¿cierto? Y como bien dice ahí arriba, hace referencia a la variación de la demanda en función de la variación del precio de dos bienes, que pueden ser complementarios o sustitutivos. Y fíjense cuál es simplemente la fórmula. Dice, la elasticidad X sub I o elasticidad cruzada es igual a la variación porcentual de la cantidad demandada del bien X ante la variación porcentual del precio del bien Y. Ahí está faltando precio del bien Y. Así que les pido que anoten en donde sería ahí variación porcentual de la cantidad demandada del bien X sobre la variación porcentual del precio del bien Y.
¿A ustedes hacen la corrección esa, chicos? Me quiero quedar tranquilo con que van a hacer la corrección, chicos. Sí, profe. Bueno, Listo, profe. entonces fíjense, ustedes abajo ahí tienen todo ese desarrollo que nosotros ya hicimos, exactamente igual, digamos, para el caso de la elasticidad precio de la demanda, y en el caso de la elasticidad cruzada, lo que nosotros vemos que es igual a qué? Al incremento, ¿cierto?, de la cantidad demandada del producto X sobre el incremento del precio de Y por el precio del producto Y sobre la cantidad demandada de X, ¿cierto? Esto que ustedes tienen acá es la misma formulita que nosotros hicimos para los otros cálculos, simplemente que en todo caso acá, este valor que está acá también lo podemos reemplazar por la derivada, ¿cierto?, de la cantidad demandada de X sobre respecto al precio de Y. Es exactamente lo mismo que nosotros hemos visto hasta acá. Lo único que tenemos que ver es lo siguiente. A ver, ahí estaba, creo que Luz había definido, y te pido que lo repitas simplemente, Luz, lo que era un bien sustitutivo y un bien complementario. ¿Lo podés repetir para que los chicos se refresquen un poquitito el concepto? Sí, profe. Un bien sustitutivo se definen como aquellos que pueden satisfacer por separado una misma necesidad. Y el complementario se definen como aquellos que se definen como aquellos que se necesitan entre sí para ser consumidos. Bueno, fíjense entonces, fíjense la primera punta, dice, la elasticidad cruzada en este caso, a ver, recuerden, la elasticidad precio de la demanda variaba entre 0 e infinito. La elasticidad cruzada varía de infinito a menos infinito. Entonces nos preguntamos en qué caso el resultado será positivo o negativo. Y decimos, positivo, si la elasticidad cruzada es mayor que 0, debe ocurrir que numerador y denominador varíen en el mismo sentido. Esto solo sucede si los bienes X e Y son sustitutivos entre sí. Y lo vamos a analizar con la formulita anterior. La pregunta es la siguiente. Si yo tengo dos infusiones, por ejemplo, té y café, y digo el té y el café son sustitutivos entre sí, ¿cierto? Entonces, aumenta el precio del café. ¿Qué va a pasar con las cantidades demandadas de té si es sustitutivo del café? Aumentan. Aumentan. Va a aumentar, perfecto. Entonces vamos acá a esta formulita. Y en este caso sería el café, ¿cierto? Y sería el café. Entonces, aumenta el precio del café, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con las cantidades demandadas de té? ¿Va a aumentar? Aumentan. Aumenta. Entonces, también el denominador va a aumentar, ¿cierto? Entonces, aumenta el numerador y aumenta el denominador. En ese caso, vuelvo para acá, fíjense, perdón, vuelvo para acá, dice, positivo. La elasticidad cruzada será mayor que 0 y debe ocurrir que numerador y denominador varíen en el mismo sentido. Esto solo sucede si los bienes X e Y son sustitutivos entre sí. Vuelvo acá y me fijo. Precio del café aumenta. La cantidad demandada del té aumenta. ¿Varía en el mismo sentido, sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Está claro o alguien tiene alguna duda? Lo repetimos. ¿Alguien tiene alguna duda? Díganlo, chicos, no hay problema. Preferible que lo digamos rápido, lo volvemos a repetir. No puede volver a repetir. Sí, mira, para que sea positivo, primero volvamos, ¿cierto? Luz nos dijo que un producto sustitutivo es aquel producto que puede satisfacer la misma necesidad por separado. Entonces tomamos el ejemplo de té y café. Si el té puede satisfacer la misma necesidad que beber un café, entonces es un producto sustitutivo. Entonces ahora decimos, ¿aumenta el precio del café
Si el té es sustitutivo del café, ¿qué va a pasar con la cantidad demandada de té? Sube. Aumenta, ¿cierto? Ahora me vengo acá a la formulita. Perdón. A la formulita. Entonces, P sub I representa el precio del café. Decimos que el precio del café aumenta, ¿cierto? ¿Sí? Perfecto. Y decimos entonces que al aumentar el precio del café, si esta X que está acá representa la cantidad demandada de té, ¿aumenta o disminuye la cantidad demandada de té? Aumenta. Aumenta. Entonces, aumenta el precio del café y el té, al ser sustitutivo, tiene una mayor demanda de té. ¿Qué es lo que está pasando? Es muy simple. Aumenta el precio del café, entonces cae la cantidad demandada de café y aumenta la cantidad demandada de té porque es un producto sustitutivo. Entonces, aumenta el precio del café y aumenta la cantidad demandada de té. Por lo tanto, lo que está sucediendo es que tanto el precio del café como la cantidad de demandada de té varían en el mismo sentido. Si varían en el mismo sentido, esto significa que simplemente que son sustitutivos y por lo tanto la elasticidad de precio va a ser mayor que cero y al ser mayor que cero voy a tener un resultado positivo. Ahora sí, profe. ¿Se entiende? Ahora bien, volvamos a lo otro. Si la elasticidad cruzada es menor que cero, entonces debe ocurrir que numerador y denominador varían en sentido contrario. Esto solo sucede si los bienes X e Y son complementarios. Tomo dos bienes, por ejemplo, qué sé yo, a ver, el Fernet y la Coca. A un MET son complementarios, es decir, cuando yo compro un Fernet, seguro que compramos Coca, ¿o no? Sí. Compramos un Fernet, seguro que compramos la Coca, ¿cierto? Sí. Entonces, aumenta el precio del Fernet y yo ya no compro Fernet. ¿Qué va a pasar con la cantidad demandada de Coca? ¿Qué va a pasar? Va a bajar. Bajar. ¿Por qué? Porque al aumentar tanto el precio del Fernet, no compro Fernet y al no comprar el Fernet tampoco compro el complementario, por lo tanto la cantidad demandada de Coca va a bajar. Entonces yo vuelvo a la formulita. Fíjense, aumenta, en este caso ahora, P sub I es el precio del Fernet. Aumentó el precio del Fernet, ¿cierto? Y por lo tanto, bajó la cantidad demandada de Coca. ¿Van en sentido igual o van en sentido contrario? En sentido contrario. En sentido contrario, por lo tanto, se cumple la segunda parte, que X sub Y es menor que cero, y por lo tanto, están variando en sentido contrario, y por lo tanto, esto sucede solo si los bienes X e Y son complementarios. ¿Se entiende ahora? Sí. Perfecto. Esto, a ver, ustedes lo tienen que comprender, después lo miran tranquilo y cuando vean los prácticos con Madariaga se van sacando cualquier duda que tuvieran. ¿Por qué? Porque es muy simple verlo cuando nosotros les damos alguna ecuación y con pequeñas consideraciones. Rápidamente lo sacan, pero ustedes tienen que entender que conceptualmente esto es lo que está pasando. Por lo demás, a ver, los cálculos que ustedes van a hacer son muy similares a lo que yo les mostré ahora, ¿cierto? Y yo les voy a dejar y en todo caso lo vemos, si ustedes quieren, en la próxima clase. Lo primero que hacemos es resolverlo. Les dejo estos dos casitos, estos dos casos que están acá, para que ustedes lo resuelvan y para que vean qué tipo de bienes son y calculen el valor de la elasticidad cruzada. Ahí tienen, fíjense, prácticamente los mismos ejemplos que nosotros hemos dado. Resuelvan estos pequeños problemas o por lo menos intenten resolverlo. Vean, son de muy fácil resolución. No ni siquiera necesita que hagan un cálculo, pero se los dejo simplemente para que ustedes reflexionen y lo charlamos en todo caso la próxima clase. Fíjense ahora, elasticidad renta, esto es más fácil todavía. No sé, Luz, si vos tenés a mano las definiciones de bien inferior y de bien normal. ¿Lo tenés a mano? O alguien, no la quiero cargar a Luz con la responsabilidad, pero capaz que alguno de ustedes tiene ahí a mano qué es un bien normal y un bien inferior. Sí lo tengo, profe, no hay problema. Bueno, léelo.
Bien inferior, la cantidad demandada se disminuye al aumentar la renta. Y bien normal, la cantidad demandada se incrementa al aumentar la renta. Perfecto. Entonces, con esa consideración vemos, a ver, en este caso, ¿cómo es la elasticidad renta? Es el incremento de la cantidad demandada sobre el incremento de la renta por la renta sobre la cantidad demandada. Así de simple, no necesitan otra explicación. Y fíjense, acá estamos viendo, a ver, ¿qué nos indica? Ya, no digo más complicado, pero tiene otro tipo de variaciones. Fíjense. Entonces, si decimos, si es positiva, la elasticidad renta es mayor que cero, que la renta y la cantidad demandada varían en el mismo sentido. Aumento de la renta, aumento de la cantidad demandada. Disminución de la renta, disminución de la cantidad demandada. Si es negativa, menor que cero, que la renta y la cantidad demandada varían en sentido opuesto. Es decir, hay un aumento de la renta y una disminución de la cantidad demandada, hay una disminución de la renta, hay un aumento de la cantidad demandada. Y eso es que, fíjense, si se mueven en la misma dirección, estamos hablando de bienes normales. Y si estamos hablando de un bien inferior, los bienes inferiores tienen elasticidad de ingreso de carácter negativo. Y lo podemos ver acá. Volvamos acá. Si yo estoy hablando de un bien normal, me aumentan, por ejemplo, a ver, el que ustedes quieran, un bien normal, aumenta la renta. Léeme la definición de nuevo, Luz. La cantidad demandada se incrementa al aumentar la renta. Perfecto, entonces significa que aumenta mi renta, que este valor que está representado con R acá, aumenta mi renta y aumenta la cantidad demandada porque es un bien normal. Como van en la misma dirección, entonces esto va a ser positivo. Por lo tanto, yo puedo determinar que estamos hablando de bien normal porque van a tener elasticidad de ingreso positiva. ¿Está claro ese ejemplo? ¿Está claro o hay alguna duda? Está claro. ¿Está claro? ¿Seguro? ¿Nadie tiene alguna duda? Bueno, perfecto. Entonces, veamos al revés. Si ahora estoy hablando de un bien, perdón, si ahora estoy hablando de un bien que es un bien inferior, cuando aumenta mi renta, ¿aumenta o disminuye la cantidad demandada del bien inferior? Disminuye. Disminuye. Decíamos, por ejemplo, mortadela y jamón. Yo cuando aumenta mi renta, dejo de consumir mortadela y comienzo a aumentar mi consumo de jamón. Es decir, el jamón es un bien normal y la mortadela un bien inferior, ¿cierto? Que se definen básicamente por la calidad del producto. Entonces, si es un bien inferior, cuando aumente y estoy hablando de mortadela, cuando aumente mi renta, la cantidad demandada de mortadela va a caer. La pregunta es, ¿cómo están variando? ¿En igual sentido o en sentido contrario? Sentido contrario. En sentido contrario. Por lo tanto, si yo veo, van a tener elasticidad de ingresos negativa. ¿Por qué? Porque fíjense, cuando yo vea, y esto es algo importante, la renta va a aumentar y va a tener un valor positivo, pero si cae mi cantidad demandada, yo acá le voy a tener que poner un signo menos, porque estoy consumiendo menos cantidad que la anterior y por lo tanto el resultado va a ser un resultado de carácter negativo. Por eso dice, los bienes inferiores tienen elasticidad de ingresos negativas. ¿Lo entienden? Sí, profe. Perfecto, listo chicos. Acá tienen una síntesis, ¿cierto? ¿De qué? Fíjense, viene de lujo y viene de primera necesidad. Si la demanda es muy sensible a las variaciones de renta, se trata de bienes de lujo. Básicamente, por ejemplo, ustedes están en una subasta, están subastando un cuadro, ¿cierto? Y hay un punto en donde pasan determinadas subastas y se van retirando los oferentes. Y cuando el precio es muy alto, prácticamente ya nadie oferta. Entonces, los bienes de lujo son muy sensibles a las variaciones de renta, ¿cierto?
Y si la demanda es poco sensible a las variaciones de renta, se trata de un bien de primera necesidad. Como dijimos, y ustedes tienen el ejemplo ahí, el agua, la insulina, medicamentos contra el cáncer, esos bienes que son de necesidades vitales, bueno, básicamente tienen muy poca, son muy poco sensibles a la variación de la renta. No importa cuánto sea mi renta y no importa si baja mi renta, yo la voy a seguir comprando igual. Y por lo tanto, en un resumen, fíjense, yo acá tengo que si la elasticidad de renta es mayor que 0, X es un bien normal. Si 0 es menor que la elasticidad de renta y menor que 1, es decir, está variando la elasticidad entre 0 y 1, X es un bien normal de primera necesidad. Si la elasticidad de renta es mayor que 1, X es un bien normal de lujo, y si la elasticidad de renta es menor que 0, X es un bien inferior. ¿Se entiende o no se entiende esa pequeña síntesis que hemos puesto acá? Ustedes van a hacer el cálculo, se van a fijar cuál es el valor y de acuerdo al valor que le saca, bueno, simplemente ustedes van a saber si es un bien normal, si es un bien normal inferior, si es un bien inferior, perdón, si es un bien normal de primera necesidad o es un bien normal de lujo, de acuerdo a los resultados que le esté dando cada vez que ustedes efectúen el cálculo. Simplemente, a ver, a mí ni siquiera me interesa que ustedes se acuerden de memoria, si alguno me lo pregunta yo se lo digo, y si no lo llevan anotado en algún lado y me dice, profe, simplemente quiero recordarme tal cosa, listo, se acabó. El tema es que conceptualmente ustedes puedan saber cómo van variando y cómo definir a cada uno de los bienes y por qué. Yo lo que le puedo preguntar es, está bien, si la elasticidad de renta es mayor que 0, hay que un bien normal. Decime por qué. Me vas a tener que poner la formulita y me vas a tener que decir un bien normal por esto, porque están variando en este sentido, porque estos varían en el mismo sentido, porque estos varían en sentido contrario. Darme la explicación de esa pequeña síntesis que ustedes tienen acá. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, perfecto. Y terminamos. A ver, aquí ustedes tienen, fíjense, determinado tipo de elasticidades que tienen que ver con elasticidad de ingreso o elasticidad de renta. Por eso les digo que ustedes pueden encontrar para el mercado que están trabajando distintos tipos de información. Ahí tienen toda la elasticidad de renta que tiene que ver con viaje de ultramar. Por ejemplo, qué sé yo, las relaciones, si cayera mi ingreso un 10%, disminuirían los viajes de ultramar un 30,08%. Eso es lo que está diciendo ahí. Al revés, si me aumentaran mis ingresos, ¿cierto? Un 10%, seguramente los viajes de ultramar aumentarían un 30%. Lo mismo pasa con las películas, los servicios domésticos. A ustedes tienen ahí los distintos valores de elasticidad y por lo tanto pueden saber qué va a pasar cuando me aumenten determinado porcentaje mi renta, cómo sería mi variación en más o en menos de las cantidades demandadas. Ahí tienen ustedes, fíjense, los distintos valores y podrían aplicar esto. Fíjense, si la elasticidad de renta fuera entre 0 y 1, X es un bien normal de primera necesidad. Vengo acá, fíjense. Pareciera ser que, fíjense, acá tengo comida. Está entre 0 y 14. Entonces, está entre ¿qué? Entre 0 y 1 es un bien normal de primera necesidad. Pero fíjense que esos datos también dan que hay varios que son de primera necesidad. Fíjense, el calzado, el tabaco, el alcohol, los muebles, la ropa, los periódicos, el teléfono, pareciera ser que todos estos bienes que está acá son considerados bienes normales de primera necesidad. Fíjense, ya el dentista ya está ahí, es un bien normal. Los automóviles, fíjense, son bienes ya normales. Estos son normales de primera necesidad y estos ya son simplemente normales. Es decir, que ahí hay un gran tema, ¿no? Fíjense, por ejemplo, 1,36 corte de cabello. Y eso se puede ver en muchos aspectos. Yo, por ejemplo, diría que el dentista acá en la Argentina tiene un valor mucho más alto de elasticidad, porque de acuerdo al INDEC, una de las cosas que la gente deja de hacer, y también en Estados Unidos, en donde hay mucha gente que tiene la dentadura arruinada, es, por ejemplo, ir al odontólogo cuando tiene una reducción en sus ingresos. La caída
de las visitas al odontólogo, a las visitas médicas, por ejemplo, dermatólogo y lo demás, es muy pronunciada cuando hay una reducción de los ingresos de las personas. Es algo que dejan de hacer inmediatamente. Pero bueno, ahí ustedes tienen una cantidad de elasticidad de ingreso o renta como para que imaginen, qué sé yo, si alguno de ustedes, por ejemplo, está tratando de, en el proyecto, de ver alguna cosita que están acá, bueno, ya tienen un indicador de cuál sería la elasticidad en la curva de demanda del mercado que ustedes están trabajando. Y por último, para terminar, también un concepto muy simple que es la elasticidad de la oferta. Y la elasticidad de oferta simplemente mide lo que está puesto ahí, la variación que se produce en la cantidad ofrecida de un producto ante una variación en su precio. Es decir, acá estamos cambiando. Ya no estamos hablando de la elasticidad de la curva de demanda, sino la elasticidad de la curva de oferta. Si ustedes se fijan, yo he puesto acá prácticamente alguna fibrita que representa el invierno, otra el verano. ¿Por qué? Porque hay cierta variación en la demanda y por lo tanto debería haber una respuesta elástica de acuerdo al producto que yo vendo. Si vendo, por ejemplo, masa, obviamente voy a vender más masa en el invierno que en el verano y tengo que tener la capacidad ante esa mayor demanda de tener elasticidad, es decir, poder incrementar mi oferta. Del mismo modo pasa en el verano. En el verano a lo mejor aumenta la venta de helado y cae la producción de masa. Por lo tanto, yo tendría que tener la posibilidad, si vendo helado, de incrementar en función de ese aumento de la demanda, que es muy puntual y en esa temporada estival, mi oferta de helado. Y por lo tanto, tengo que tener esa elasticidad en la producción en mi fábrica de helado. Entonces, fíjense, es muy simple, es igual que lo demás, simplemente, acá tienen un ejemplo. A ver, para que yo no hable tanto, ¿quién puede leer un poquitito el párrafo de arriba? Ahí tienen algunos ejemplos de lo que serían ofertas elásticas e inelásticas. A ver si alguien lo puede leer. ¿Quién se anima? A ver, ¿quién lo lee? A ver, Hernán. Hernán Bueno, Reyes. Elo, sí, haceme el favor. la elasticidad precio de la oferta depende de la flexibilidad que tengan los vendedores para cambiar la cantidad de bienes que producen. Por ejemplo, los terrenos que dan a la playa tienen una oferta inelástica, porque es casi imposible producir más de estos. Por otro lado, los bienes manufacturados, como los libros, los automóviles, los televisores, tienen ofertas elásticas porque ante incrementos en el precio, la cantidad ofrecida puede aumentar debido a que las fábricas pueden trabajar más tiempo y producir más. Perfecto. Y acá lo que nosotros tenemos ahora, fíjense, es la misma fórmula, solamente que este precio del producto X, este cociente que yo tengo acá, es el precio del producto X sobre la cantidad ofertada de X. Ya no es X sub D, sino X sub O. ¿Se entiende la diferencia? Ahora estamos hablando de la curva de oferta y de las cantidades ofertadas, no de las cantidades demandadas. ¿Está claro eso? ¿Está profe. claro? Perfecto. Entonces seguimos. Miren, lo mismo. Solamente ustedes recuerden cómo eran las curvas de demanda. Las curvas de demanda son así, ¿cierto? Ahora estamos hablando de curvas de oferta y tenemos los mismos ejemplos. Acá tenemos una oferta elástica, acá tenemos una oferta inelástica, ¿cierto? En donde ustedes pueden analizar de la misma forma que hemos visto para los casos de la demanda, pero ahora del lado de la oferta. Y pueden analizar cada caso y pueden ver efectivamente, digamos, cómo es la oferta elástica, la inelástica, la unitaria, ¿cierto? Esta es una curva simplemente en donde también se verifica que hay una elasticidad variable a lo largo de la curva de oferta. Es exactamente igual que la curva de demanda, solamente que fíjense, nosotros cuando veíamos la curva de demanda, la parte inelástica, es decir, donde la elasticidad baja, estaba en la parte inferior. Ahora, como estamos viendo desde la oferta,
la parte inelástica de la curva de oferta está en la parte superior. O sea que todo lo que nosotros estamos viendo es prácticamente al revés de lo que veíamos por la demanda. Yo siempre digo, cuando vos estás de la demanda, estás de un lado del mostrador y cuando estás de la oferta, estás del otro lado del mostrador. Es decir que todo es prácticamente al revés. Fíjense, acá también tenemos los ejemplos de lo que sería una elasticidad oferta, perfectamente elástica y perfectamente inelástica. Simplemente que en este caso también es todo al revés. Y fíjense, esto es lo que más me interesa, de qué factores va a depender la elasticidad de la oferta. Así como para la elasticidad precio de la demanda, nosotros veíamos cuáles eran los factores determinantes. Yo les decía, mírenlo con cuidado, porque y anoten lo que uno dice. ¿Por qué? Porque esas son cosas que tomamos. También tomamos cuáles son los factores determinantes o de qué factores depende la elasticidad de la oferta. Y son estos tres. Primero, ¿cierto? Y muy importante, de las características del proceso productivo. Y básicamente es porque cuanto menores sean los costos de producir una unidad adicional, eso es lo que se denomina el costo marginal, ¿cierto? De producir una unidad más. Bueno, básicamente, ¿de qué va a depender? Cuanto menor sea mi costo de producir una unidad más, ¿por qué puede ser? Porque, por ejemplo, tengo una capacidad instalada ociosa. A lo mejor, por algún problema determinado, yo pienso que puedo, no pienso, necesito producir una mayor cantidad de mis productos en el mercado en que yo estoy abasteciendo. Y estoy trabajando con el 60% de mi capacidad instalada. Bueno, no me cuesta nada llevarla al 80%. O, por ejemplo, si yo no necesito poner en marcha calderas, que tiene todo un proceso muy largo para poder encontrar su régimen de funcionamiento, es decir, de esas condiciones del proceso productivo es donde básicamente hay una pequeña restricción o una gran restricción a los efectos de que yo pueda aumentar la oferta y tener una respuesta elástica ante una mayor demanda de mi producto. La segunda cuestión dice, la necesidad de emplear factores productivos muy específicos. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, si la materia prima es muy especial, si yo necesitara, por ejemplo, un metal determinado, o necesitara, por ejemplo, quiero aumentar la producción y necesito matricero y no lo hay, es decir, que el recurso humano que yo necesito es muy específico, tiene que ser muy capacitado y no lo voy a encontrar rápidamente. Bueno, esos factores productivos muy específicos, difícil de conseguir, tanto materias primas, insumos, como mano de obra capacitada, restringen la posibilidad de que yo tenga una respuesta elástica ante la necesidad de ofrecer mayor cantidad de mi producto. Y por último, del periodo de tiempo, ¿por qué? Porque obviamente está claro que inicialmente mi respuesta como oferente va a ser inelástica ante la posibilidad de aumentar la producción, pero eso va a ser en el cortísimo plazo. Yo en el corto plazo ya puedo, por ejemplo, aumentar el número de horas, aumentar la cantidad de turno en la producción, poner en marcha otras líneas de producción y por lo tanto, del periodo de tiempo que yo considere, bueno, va a depender la respuesta. En el cortísimo plazo, mi respuesta va a ser inelástica para ofrecer mayor cantidad de productos, pero en el mediano y en el largo plazo, seguramente yo voy a tener una respuesta mucho más elástica. Así que bueno, estamos terminando, chicos. Les dejo, a ver, alguna duda, alguna pregunta, alguna aclaración, algo que ustedes crean que tenemos que volver a conversar o que les gustaría que repitamos a los efectos de que ustedes comprendan las 4 elasticidades que hemos visto entre ayer y hoy. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. No, profesor. No. Profe. Entonces, a ver, Brian, estás ahí escuchándome a pesar de que no tenés el micrófono. Te pido que vos y que María Sol Díaz, ¿me escuchás, María? Sí, profesor. Bueno, vos y Brian, ¿cierto? Brian Violeta, que está puesto ahí, les pido que los dos